y empiezo a desandar el porqué, el título de este tema. Les cuento, hace algunos días la ex canciller del gobierno libertario, Diana Mondino, en un reportaje dado a un medio extranjero, hablando de muchos temas de la Argentina, y en un momento de la nota el periodista le pregunta sobre lo que hoy está en el mundo, que es esta supuesta estafa de la criptomoneda Libra, donde el presidente de la República, Javier Milei, en febrero del 2025, promocionó esta criptomoneda que después terminó siendo uno de los mayores fraudes en la historia de las cripto. Miles de personas estafadas en el mundo entero, millones de dólares que están en danza, la justicia que se está de Estados Unidos y de Argentina trabajando sobre estas denuncias y sobre la investigación. Y en ese momento a Diana Mondino le preguntó qué opinaba sobre el accionar del presidente Javier Milei. La ex canciller contestó, dice, hay dos opciones: o Milei es un estúpido o es un corrupto. Eso fue, digamos, la respuesta que la ex canciller le dio al mundo sobre la mirada, sobre su mirada, sobre la situación de Libra. Y entonces actúa como un disparador para quien conduce este programa sobre este dilema de Mondino, ¿no? Que es lo que nos preguntamos, en particular los argentinos, y hoy ya se está preguntando el mundo entero, si Javier Milei o es estúpido o es corrupto. Y entonces nosotros empezamos a desandar sobre los antecedentes de los 15 meses que lleva el presidente Javier Milei, en algunos casos que están rozando, ¿no? Lo ilegal, sobre algunos supuestos casos de corrupción. Siempre hablo yo en potencial sobre la suposición. Y en 15 meses te voy a desandar algunos de los temas que han conmocionado a la opinión pública, periodística y a la sociedad argentina respecto a algunos casos. Por ejemplo, el que estábamos viendo, el caso de la criptomoneda Libra, donde el presidente promociona esta cripto que llega a valores de valer 5 dólares las acciones, y en un par de horas se derrumba el valor, pero después de que algunos vivos, con información reservada y confidencial, sacaron la plata y quedaron un tendal llorando la pérdida millonaria. Bueno, la justicia estadounidense fundamentalmente está trabajando fuerte, rápido y mucho para dilucidar, porque hay denuncias penales, no solamente a los creadores de la cripto como Davis o Julian Pett, que nos damos cuenta que Julian Pett no existe, que era un hombre fantasma, que son los mismos que se sacaban fotos. Ahí podemos ver, creo que en la segunda imagen, le pido al director, donde lo vemos al presidente con David, que es el que hoy tiene, el dueño de la cripto, y que hoy es el que tiene en criptomonedas millones de dólares de gente que invirtió. Pero además, quiero contarte que además de esto, hace algunas horas, algunos días, se conoció
el negocio de la familia Menem. Poneme la tapa de la revista Noticia, la imagen 3, Claudio, por favor. Los Menem S.A., dice la tapa de la revista, una de las tapas de la revista Noticia. Y ahí lo vemos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al asesor de la señora Karina Milei, Lule Menem, y los otros que están arriba, los otros Menem. ¿Por qué surge esto? Porque se conoce a través del boletín oficial de la República Argentina que el Banco de la Nación Argentina, el banco tuyo, mío, que es de todo, contrató a la empresa Tech Security SRL. ¿Quién es Tech Security SRL? Una empresa vinculada a estos 4 muchachos que acá ustedes lo están viendo. Y le adjudican un contrato de más de 3.800 millones de pesos para brindar seguridad en las oficinas centrales del Banco Nación y en algunas delegaciones del Banco de los argentinos. Tech Security SRL, más de 3.800 millones de pesos en un contrato directo, en una contratación directa. Segundo caso, ¿no? Después de la criptolibra, que empieza a aparecer y a hacer ruido. Después también empieza a aparecer en estos cierres, ¿no? de elecciones, de campaña, algo que para mí, o para los que tuvimos la oportunidad de leer el libro El Loco de Juan Luis González, escrito por Juan Luis González, donde desanda un poco la historia de Javier Milei y de su hermana, empezó a aparecer la venta de candidaturas. Algo que todavía no se ha presentado ninguna denuncia en la justicia, pero que en el ambiente, en el mundillo de la política, todos en el mundo de la política dicen conocer que para ser candidato en La Libertad Avanza, supuestamente hay que poner un dinero, hay que comprar las candidaturas, una franquicia, como la conocemos. Y esto volvió a hacer ruido, ¿no? Ahora, cuando se llevó a cabo las elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el cierre de la lista de candidatos en las elecciones del próximo 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. Digo, para mí, eso no es ninguna novedad porque eso ya estaba escrito en el libro, y de ahí lo que pudimos leer, el libro El Loco, te lo recomiendo, porque vas a conocer perfectamente, vas a poder perfilar de qué estamos hablando. Y después también se empieza a conocer un cuarto hecho, que es aparentemente el cobro de peajes para poder acceder al presidente de la República. Y esto surge, te cuento, porque por ahí vos estás en otra cosa. ¿Viste el orfebre que hace el bastón de mando, el bastón presidencial? Pañol, creo que es el apellido. Históricamente, el que entrega, que confecciona el bastón de mando presidencial a los presidentes de la Argentina, contó de que él le pidió tener una reunión con el señor presidente de la República y aparentemente, supuestamente, lo dijo él, la hermana del señor presidente le dijo: para reunirse con Javier tenés que pagar $2.000. Bueno, estas cosas en el mundo de la política, en el mundo libertario, parecería que se conoce y se conoce mucho. Y porque además no solamente le pasó aquí al orfebre argentino,
sino también a empresarios que han querido reunirse con el presidente y aparentemente, lo han dicho muchos de ellos, a algunos se le ha pedido hasta $50.000 para tener una reunión privada en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos con el señor presidente de la República. Peajes. Porque algunos todavía no entienden, y yo quiero contarte que Javier Milei, este fenómeno de la política que irrumpió y que hoy preside la República Argentina, no es solamente el presidente. Javier Milei es un producto. Javier Milei es una franquicia. Y entonces quienes quieren acceder a la franquicia, quienes quieren hablar con este producto, tienen que pagar. Y algunos aparentemente lo hacen o lo hicieron y otros le dijeron no, gracias. Cuarto escándalo, que por ahí no tuvo tanta repercusión mediática, pero que existe. Reconocido, vuelvo a decir, por quienes quisieron tener una reunión y le pidieron el peaje, o sea, para poder reunirse. Pero en el escenario, en el universo libertario, hace algunos días, muy poquito tiempo, se conoció algo que sí tuvo una cobertura mediática muy fuerte. Esto de un avión, o después en la investigación habla de 7 vuelos, de una empresa privada, cuyo dueño, Leonardo Scaturice, es hoy el nuevo dueño de Fray Bondi, que es un ex espía de la inteligencia argentina y hoy millonario y trabaja en Estados Unidos. Bueno, según la investigación judicial, 7 vuelos con aviones de propiedad de este señor llegaron a la Argentina con valijas que nunca fueron revisadas ni auditadas ni por la PCA ni por aduana. En algún momento el vocero presidencial Manuel Adorni dijo esto es mentira y a las 48 horas salió el fiscal que está investigando con pruebas y filmaciones donde se ve a una jovencita muy mona, muy bonita ella, la podemos contar, está en la imagen. Esa chica que ustedes ven es una ex azafata, se llama Laura Belén Arrieta, trabaja para la empresa de los vuelos privados de este señor Scaturice y que tiene una estrecha relación con los principales dirigentes libertarios. Esta señorita que ustedes ven en imagen fue la que llegó en uno de los viajes con 10 valijas que no fueron revisadas como tiene que ser por la PCA ni por la aduana de la República Argentina. Cualquier parecido a la valija de Antonini Wilson, ese valijero venezolano que llegaba y que una agente de la PCA y de la aduana revisó y se encontró con millones de dólares en la valija. Bueno, cualquier similitud con lo que pasó en el gobierno kirchnerista es pura coincidencia. Quinto hecho. El sexto, el último, más reciente. Esto en 15 meses. Solamente en 15 meses. Y es lo que está ocurriendo y lo que ha pasado en las últimas horas, cuando de golpe empezamos a conocer audios de un señor abogado, Diego Español, que era el titular
de la ANDIS. ¿Qué es la ANDIS? Es la administración, es la Agencia Nacional de Discapacidad. Es donde los recursos económicos, los presupuestos, deberían ser volcados para atender a los millones de argentinos y de argentinas que tienen algún grado de discapacidad. Se empezaron a conocer audios de este señor, abogado, Diego Spagnuolo, donde empezaba a contar sobre una matriz, este señor, donde empezaba a contar sobre una supuesta matriz de corrupción, de sobreprecios en medicamentos y de coimas que llegaban hasta el corazón del gobierno libertario. En esas declaraciones que se han conocido, habla de que supuestamente en los sobreprecios de una droguería famosa, conocida y prestigiosa de la Argentina, la suizo-argentina, en los sobreprecios había un 8% de sobreprecio en los medicamentos y que de ese 8% de más que le facturaban al Estado argentino, que lo pagas vos y que lo pago yo y que lo pagamos los 47 millones, de ese 8% aparentemente o supuestamente un 3 o un 4% iba a las manos de la hermana del señor presidente. Y algunos me dirán, ¿y de qué significa el 3 o 4%? Según estimaciones, se habla supuestamente de cerca de $800.000 por mes. Ese 3 o 4% significarían aproximadamente $800.000 por mes. Entonces, ahí vemos la foto y ahí quiero detenerme, le pido al señor director, porque algunos trasnochados lo primero que salieron a decir del gobierno nacional, no, esto es una operación política de los kirchneristas. Y podría tener algún cierto de veracidad, ¿no? Estamos en una campaña política. Pero se cae ese argumento porque yo le quiero contar que este señor que está en la margen izquierda abajo es el abogado Diego Spagnuolo, que ahí lo vemos muy sonriente con Lourdes Menem, con Karina Milei y con Martín Menem. Vaya fotito. Pero este señor, Diego Spagnuolo, es el amigo personal, íntimo y abogado del señor presidente de la República. Por eso que tiene tanto impacto los audios que se han conocido, porque no es de a un trasnochado que se le ocurrió, se tomó 2 whisky de más y empezó a hablar de estupidez. Es la voz, ya le quiero decir, absolutamente reconocida de que es el abogado Diego Spagnuolo, quien cuenta, suelto de boca, cómo era la matriz, cómo era el reparto, cómo se obtenía la plata y a qué bolsillo le iban a parar. Entonces, no existe ninguna operación política de la contra. En todo caso, será algunas cuestiones internas que tendrán que dilucidar los amigos libertarios del gobierno nacional. Este señor, si tenemos otra imagen, lo vamos a ver permanentemente acompañando a Karina Milei o al presidente de la República, porque es uno de los pocos amigos íntimos que Javier Milei ha reconocido. Este señor, según el libro de entradas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, es la persona o es la segunda persona que más veces ha estado con el presidente de la República. Y es más, es tanto la amistad y la afiliación que tiene este señor con el presidente de la República
que era uno de los pocos que todos los domingos iba a la Quinta de Olivo para escuchar óperas con el presidente. Tiene ese hobby, le gusta la ópera al presidente, está bien. Y este señor es uno de los pocos que todos los domingos estaban con el presidente. Bueno, cuando se conoce el audio, la justicia rápidamente toma intervención a quien en algún momento lo llamaban Tortuga Casanelo, el doctor Casanelo, quien le da, ¿no?, el poder al fiscal para que rápidamente, el fiscal Franco Picardi, para que tome acciones respecto a lo que se conocía, esta casi denuncia pública, yo diría casi un reconocimiento, ¿no?, de una supuesta matriz aceitada de corrupción, de sobreprecio y de soborno y de coima. Inmediatamente el fiscal Franco Picardi determinó 15 allanamientos a la casa de Pagnolo, a la casa de los dueños de la Suizo-Argentina, a la sede de la Suizo-Argentina, a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, y fueron a buscarlo a los muchachos. La familia Kovaliker, que es la dueña de la Suizo-Argentina, tiene una historia muy importante de trayectoria, de honestidad. La Suizo-Argentina la creó el abuelo Kovaliker, la siguió el papá Kovaliker, que después le entregó el mando de la Suizo-Argentina, de esta droguería, a sus hijos, a Jonathan y Emanuel. Bueno, yo les quiero decir, muchachos, han tirado por la borda toda la trayectoria que construyó por más de 100 años el abuelo y el papá Kovaliker. Entonces el fiscal, te sigo contando la historia, lo fue a buscar a los hermanos Kovaliker. Cuando llegaron al country, bueno, no es que viven en la nueva ciudad, no, viven en el country, los muchachos. Cuando llegaron, uno de ellos, Jonathan, se había pirado. Porque resulta que el country tiene 2 entradas. Cuando la policía y el fiscal llegó a la primera entrada, lo llamaron, le dijeron, mirá que está la policía. Jonathan Kovaliker agarró el auto y se fue, se escapó. Esto estoy hablando del día sábado. Cuando la policía entró, no le dio tiempo al otro hermano a pirarse, se estaban jugando. Cuando le cruzan el patrullero, le muestran la orden del juez para allanarlo, le encuentran en el asiento de atrás un sobre papel madera. Dentro de ese sobre había algunos fajos de dólares envueltos en cinta elástica, en banda elástica, $266,000, 7 millones de pesos. Lo cazaron de la pestaña a este hermano, le secuestraron el teléfono, le secuestraron el dinero y fueron a la casa. Cuando van a la casa, se dan con que la caja de seguridad estaba entreabierta, que había en el piso bandas elásticas diseminadas, y que cuando abrieron el cajón de la mesita de luz, se encontraron con otros $50,000 más. Y para el gastito del día, ¿quién no tiene $50,000 en el cajoncito de la mesa de luz? Todos tenemos $50,000. Eso es para el café del otro día, ¿o no? De poco, mucho $50,000.
en la mesita de luz. ¿Quién no tiene $50.000 en la mesita de luz? Ahí nomás dieron la orden de buscar al hermano que se había fugado, que se presentó recién hoy a entregar el teléfono y a ponerse a disposición de la justicia después que pasó 3 días. Pero cuando no lo encontraban, era el abogado el que habló, el que contó al amigo del presidente Milei, al abogado personal de Javier Milei. Lo buscaban por todos lados. Lo encontraron en un country en Pilar. Le quitaron el teléfono, le allanaron la casa, le quitaron el pasaporte para que los muchachos no se puedan ir. Pero lo llamativo de esto es que lo encontraron al abogado cuando se estaba escapando. Yo digo entonces, ¿no? Y hasta acá va la historia. Hasta acá va la historia. Estoy hasta ahora. Por supuesto, en el allanamiento que hicieron en la droguería suizo-argentino, la justicia sacó toda la documentación relacionada con las contrataciones del Estado y empezaron a conocerse algunas de ellas. Contrataciones directas. ¿Sabe de cuánto, mis queridos amigos? ¿Sabe de cuánto? Por más de 100.000 millones de pesos. Contrataciones directas por la compra de medicamentos. Bueno, ahora la investigación está si existe el sobreprecio o no. Lo que sí, ya hay una violación a la ley de contrataciones del Estado, porque no se puede contratar directamente, y menos por ese monto, por más de 100.000 millones de pesos. ¿Qué tal con los muchachos? No se andan con chiquita, ¿eh? Pero bueno, yo para ponerle punto final y de reflexión final a este dilema que planteó Diana Mondino, hay algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Esto recién empieza. Te quiero contar que hay una encuesta que se ha conocido hace algunas horas, que está publicada en el diario Perfil. 14% ha bajado la imagen, no solo del presidente, sino de su gobierno, en estas horas. 14%. Dice la encuesta que 7 de cada 10 argentinos creen que efectivamente hay corrupción. Y que de esos 5 de cada 10 dicen que no lo van a votar, no lo votarían nunca más a la Libertad Avanza. Para que entendamos el impacto político que esto está ocasionando en el corazón del gobierno libertario. Pero te tiro las últimas reflexiones. El jefe de gabinete, Francos, que es el que está en la cúspide de la pirámide organizacional del Ejecutivo, un periodista hace algunas horas le preguntó qué opinaba del tema y el jefe de gabinete dijo: yo no pongo la mano al fuego por nadie. Cuando yo escuché eso, rápidamente me fui a los archivos y mentalmente me transporté al 2017, cuando por los casos de corrupción a Cristina le preguntaron por la corrupción de su funcionario y Cristina en ese momento dijo: yo no pongo la mano al fuego por nadie, solamente por mí y por mis hijos. Déjà vu, dije, déjà vu. Lo dijo Cristina en el 2017, lo acaba de decir el jefe de gabinete. ¿Cómo se sentirán, no? Sus colegas del gabinete cuando el jefe te dice: yo no pongo la mano al fuego por nadie, no tengo miedo de quemarme. Otro dato que me parece central:
la velocidad con que algunos periodistas y comunicadores hasta hace algunos días absolutamente libertarios le empezaron a sacar la cola a la jeringa y le soltaron la mano al presidente y al gobierno libertario. Claro, cuando estalla esto, nadie salía, no podían creer lo que estaba pasando y se empezaron a tirar la pelota entre algunos comunicadores importantes, ¿no? De canales importantes, que reciben sobres importantes del gobierno nacional. Entonces decían, no, trátalo vos, y ninguno quería agarrar la bomba hasta que esto estalló, hasta que la justicia metió el allanamiento y hasta que el gobierno nacional lo despidió a Spagnuolo. Lo que me llama la atención es cómo esos mismos periodistas y comunicadores que se hacían el harakiri en frente a cámaras defendiéndolo a Milei, hoy son unos o son varios los que dicen conmigo no cuenten. ¿Sabe qué significa eso? Es cuando el Titanic se empieza a hundir, las ratas son los primeros que saltan a la borda. Y estos que, desconociendo a quién le estaba dando de comer hasta hace muy poco tiempo, y muy bien comido, gordito, estando algunos muchachos, cuando vieron esto dijeron, esto hasta acá estamos. Porque no es solamente el supuesto acto de corrupción y de coima, sino de a dónde viene la plata. Era dinero para los discapacitados, para atender a los miles y miles de argentinos y de argentinas que tienen una discapacidad. Bien por ellos, empiezan a dignificar otra vez la profesión del periodista. Y si el abogado Diego Spagnuolo no tiene nada que ver, si es mentira, ¿por qué lo rajaron? Si no existe un supuesto acto de corrupción, de coima y de sobreprecios, ¿por qué los hermanos Kovaliker se estaban fugando? ¿Por qué la policía lo encontró después de 48 horas al abogado también fugándose? Si vos no tenés nada que hacer, el que nada hace, nada teme, hay un viejo refrán, voy, le entrego el celular y digo, investíguenme. Lo encontraron, la policía lo encontró escapándose. Por eso es que le quitaron el pasaporte y tienen la prohibición de poder salir de la República Argentina. Otro dato. Que me parece importante y saludable para la institución de la democracia argentina. La rapidez con que esta vez la justicia argentina actuó y está actuando para darle una respuesta certera a la sociedad. Porque la sociedad argentina no se banca más que nos roben en la cara. Porque la sociedad argentina esperó pacientemente que la justicia condenara en un solo caso como vialidad a la expresidenta y la condenara y la obligara a devolver los miles de millones de dólares que supuestamente la justicia entiende que le robó a los argentinos. Pero tuvimos que esperar y transitar un largo camino. Por eso es que celebro que hoy la justicia argentina, después de condenar a Cristina y seguir investigando los otros actos de corrupción, se haya puesto los pantalones largos y actuar como tiene que actuar cualquier justicia. Los argentinos necesitamos y merecemos saber si este dilema de Mondino va para un lado o va para el otro.
En definitiva, los argentinos necesitamos saber de la justicia si el presidente Javier Milei es estúpido o es corrupto, como dijo Diana Mondino. Actuando así, con esta celeridad, créanme que dentro de muy poco podremos dilucidar y Diana Mondino se podrá quedar tranquila en este dilema. La justicia nos dirá si es corrupto o si es estúpido. Gracias. Nos vemos el lunes, Dios mediante.